Buenas tardes a todas y a todos. Hola de nuevo. Aquí me pongo pantalla grande, así veo al mayor número de personas posibles. Y bueno, otra vez aquí. Seguimos con las jornadas de pedagogía visual, terapéutica de la imagen, aquí en Instituto 8. Encantadísimo de ver que repetimos, que continuamos, que seguimos con interés. La verdad es que ayer fue una jornada, yo creo que muy interesante, muy rica, en la que vimos una serie de proyectos muy potentes, con mucho calado, y que seguimos al final con un taller que guió María también, pues también muy chulo y muy esclarecedor para, bueno, pues para ver cómo llevamos también a la práctica trabajo con herramientas visuales. Y hoy seguimos pues con cuatro presentaciones, cuatro proyectos también súper interesantes. Comenzaremos con el proyecto de Enfocadas de Eva Sala, Identidades fotosensibles de Eugenio Ortiz, el Hacerse preguntas con fotografía de Jorge Vicén, y Presente perfecto a simple de Ana Benavent. Así que, bueno, si queréis, si os parece bien, comenzamos. Son las 7:15 de la tarde, sábado, y empezamos poniendo foco. Empezamos con Eva Sala, bueno, pues Eva Sala, fotógrafa especializada en fotografía participativa y en creatividad a través del cuerpo, terapeuta psicocorporal. Eva lleva mucho tiempo trabajando en la integración entre cuerpo y emoción, sobre todo llevando el aprendizaje a los lugares de lo encarnado, de lo sentido en lo kinestésico. Y bueno, Eva es profesora del posgrado en Pedagogía Visual y Terapéutica de la Imagen, y nos viene a hablar de su proyecto Enfocadas, donde bueno, pues es un proyecto participativo, creo que fue su primer proyecto participativo con un enfoque claramente terapéutico, con un apoyo bueno, pues con un equipo de trabajo en el que había terapeutas dentro de un centro de atención a la violencia de género. Y dejo que Eva os cuente un poquito más a fondo cómo ha sido ese proyecto y qué tiene que ver con todo esto. Así que, Eva. Buenas tardes a todos y a todas. Jo, ¡qué de gente! Bueno, encantada de estar aquí. Gracias, David. Y bueno, si os voy a contar un poquito sobre el proyecto Enfocadas. Es un proyecto que realicé cuando ya llevaba varios proyectos de fotografía participativa, pero no llevaba ninguno de carácter terapéutico. Y como bien dice David, pues me rodeé de personas que estaban, bueno, que eran terapeutas y además especializadas en violencia de género, ¿no? Porque, bueno, viniendo de la fotografía, simplemente meterme en un jardín como este, pues requería de apoyo y de un entorno muy cuidado, ¿no? Es un proyecto que se realizó durante 6 meses. Nos reuníamos 2 horas a la semana y cada mes hacíamos 3 sesiones de fotografía y una de escritura creativa. Es un proyecto que codirigí junto a Marcela López, ella es terapeuta y fotógrafa. Trabajaba en un centro de atención primaria del Ayuntamiento de Madrid. eh, y luego también con Esther Ramón, que es poeta y experta en escritura creativa. Es un proyecto que se fue haciendo un poquito mientras se iba sucediendo, porque bueno, yo por lo menos no me había enfrentado nunca con este colectivo y no sabía muy bien qué dificultades podíamos tener. Y os voy a ir contando un poco sobre el proceso, voy a ir compartiendo pantalla para que veáis un poquito el proceso y me gustaría que, como tengo poquito tiempo, llegar a que se vean sobre todo los trabajos de las participantes. A ver un momentito. Ay, no, espera. Ay, que tengo que dar a compartir pantalla. Pantalla, compartir. Vale. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, pues el proyecto se llama Enfocadas. Las mujeres que participaron desde el primer momento se autodenominaron supervivientes.
nunca querían tomar el nombre de víctimas de violencia de género, y todo su objetivo era hacer ver a la sociedad por lo que habían pasado e intentar con su propio testimonio evitar situaciones como estas en el pasado. Sobre todo lo que querían era educar a la gente joven. Es un proyecto de creación y expresión visual y escrita, así como de desarrollo personal, realizado por mujeres y que han logrado ya salir de esa situación. Todas las personas que participaron habían pasado ya por un proceso terapéutico. No estaban en crisis en ese momento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Os voy a contar un poquito sobre el proceso de los talleres. Empezamos viendo fotografías y trabajamos con fotografías de mujeres principalmente. Trabajamos con autoras como Donna Ferrato, Adriana Destido, Graciela Iturbide, Joe Spence, Cristina de Midel, Yolanda Domínguez. Y bueno, desde el primer momento las mujeres reaccionaron súper bien al lenguaje visual, como bien sabemos, y les sirvió para hablar de ellas, de su situación y bueno, como ya sabemos, la fotografía es una herramienta súper directa para poder empezar a hablar de emociones, ¿no? Fuimos viendo imágenes, asociándolas con conceptos. Voy a ir pasándose un poquito para que vayáis viendo un poco las asociaciones de ideas sobre las fotógrafas que trabajamos. Y un momento muy importante del taller y que luego tendrá repercusión en todo lo que estoy haciendo ahora mismo y de lo que voy a trabajar en el Instituto 8 es la incorporación de lo que yo denomino la nutrición corporal, el cuidado corporal. Entonces, dentro del propio taller, entre las mujeres, estábamos dando el taller precisamente en el lugar donde ellas habían ido en un momento de crisis de atención primaria. Imaginaros lo que suponía para ellas volver a ese lugar que no tenían asociado con ningún buen recuerdo, que habían tenido que salir corriendo acompañadas de la policía y tenían que venir justo a este lugar porque era el lugar que teníamos para dar los talleres. Entonces nos ocupamos de, en todas las sesiones, intentar redecorar el espacio, involucrarlas a ellas para redecorar el espacio, y hicimos algunas sesiones de teatro sensorial y de masaje y de cuidado. Esto fomentó muchísimo la cohesión en el grupo, generó un clima de confianza y bueno, pues ayudó muchísimo, ¿no? Y esta experiencia ya me hizo seguir formándome como terapeuta psicocorporal para seguir incorporando el cuerpo y el cuidado desde el contacto físico, que es tan importante para poder trabajar. Aquí estamos haciendo un ejercicio de estimulación sensorial, del tacto, olores. Otra de las patas importantes del proyecto fue la participación de Esther Ramón. Esther Ramón es poeta y está especializada en dar talleres de escritura creativa, ha trabajado conmigo en distintos proyectos y la escritura, ¿no? O sea, ya en todos los talleres la escritura tiene un papel muy importante como compañera de la fotografía. Lo vamos a ver precisamente en este proyecto porque fue a través de la escritura cuando nos sirvió los ejercicios de escritura para reforzar la autoestima y la capacidad creativa de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, esta foto es muy significativa porque una mujer trajo esta foto, que era una foto de un limonero con un limón, y su pregunta era ¿qué significado tiene esta foto para otras personas? Para mí es importante. ¿Qué puedo aportar yo a la fotografía? ¿Cómo voy a hacer yo un proyecto fotográfico? ¿A quién le va a interesar lo que yo tenga que contar? Y sobre esta foto, en el taller de escritura, lo que nos contó, voy a leer así un poco el resumen de su texto, de su proyecto, era: siempre he tenido plantas, muchas plantas, desde que tengo uso de razón, pero se fueron muriendo como se mueren muchas otras cosas. Ahora ha empezado una nueva vida y el limonero está en flor. Se está llenando de flores como todo el jardín. El huerto creo que crece por las noches, cuando duermo, cuando sueño y cuando me abrazan. A partir de esta foto y a partir de este texto se reforzó mucho la confianza para participar y bueno, empezaron a escribir y a fotografiar de una manera mucho más fluida. Trabajamos con fotografías de González Palma para trabajar la escritura a partir de sus imágenes. Trabajamos mucho el humor,
casualmente trabajamos muchísimo el humor. Esta es una iniciativa de Yolanda Domínguez, del proyecto Poses de Yolanda Domínguez, en la que ella proponía que mujeres adoptaran la misma postura corporal que algunos proyectos, que algunos anuncios famosos de publicidad. Y bueno, ahí estuvimos haciendo parodias de esta propuesta de Yolanda. Y lo que trabajamos sobre todo fue el proceso de dejar atrás el pasado, de dejar atrás la parte de víctima, de tomar el concepto, de retomar el momento presente y de escribir hacia el futuro lo que ellas deseaban para su vida en el futuro. Para poder dejar atrás el pasado, trabajamos con la técnica de la fotobiografía de Fina Sanz. Entonces hicimos unas líneas de vida en las que ellas recogieron fotos de toda su vida y, bueno, no sé si lo conocéis, pero bueno, recogen 3 fotos de la infancia, 3 de la adolescencia y 3 de la adultez. Y respecto a esas fotos, pues van escribiendo, van haciendo collages o van haciendo aquello que necesiten. Esto era un desplegable dentro de un libro del cuaderno de artista. Cada mujer tenía un cuaderno de artista en blanco con un desplegable donde ponían toda la línea de vida. Esa línea de vida se narraba al equipo de terapeutas del punto de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Y cuando ya se había trabajado esa línea de vida, se pasaba a página y empezaba el proyecto de cara al presente y al futuro. Bueno, os enseño algunas imágenes. Una de las cosas que a mí me sorprendió viniendo de un mundo muy ajeno a este, fue que las mujeres eran muy jóvenes y que rompían todos mis estereotipos de lo que yo pensaba desde mi ignorancia, lo que era una mujer que había pasado por una situación de violencia, ¿no? Estas son algunas de sus imágenes, de las primeras imágenes. Esta imagen quería simbolizar que los maltratadores elegían la ropa que ellas debían de vestir. Algunas de ellas, y esta también fue significativa porque ya hubo un momento en el proceso del taller en que las mujeres empezaron a ver belleza y estética en cualquier situación cotidiana, que para mí era un momento muy interesante, ¿no? de ya divertirse creando en un momento de lluvia, en el coche, en un atasco, empezaban a ver con otra mirada. O esta imagen que es de un momento de estar desayunando sola, de estar tranquila. Sobre todo fotografiaban esos momentos de tranquilidad y de soledad. Esta imagen es muy importante, os voy a leer el texto al final. Y bueno, esto también es de un momento así de tranquilidad. Y voy a ir directa a, bueno, esta imagen también es interesante, de una mujer que decía que tachaba los fines de semana porque eran los fines de semana cuando tenía que convivir con el maltratador. Entonces tenía los calendarios tachados los fines de semana y los que disfrutaban eran los días laborables, ¿no? O fotografías de todo el proceso judicial que estaban viviendo, ¿no? Voy a pasar estas que son muy técnicas a nivel de la integración, del proceso, porque vamos con poquito tiempo. Este es el trabajo de una de las mujeres que decía, no, yo es que no tengo creatividad, y empecé a hacer esta serie de imágenes mientras desayunaba, en la mesa del desayuno. Voy pasando. Y esta imagen empezó con el tema del humor. Una de ellas, la verdad es que tenía una parte humorística bastante grande, era cocinera y empezó a vestir a los bogavantes con los que estaba trabajando, ¿no? Y les ponía gafas, les ponía algunos elementos en la mano, y a partir de ahí también, no sé, cambió el clima, ¿no? El sentido del humor, el juego, el disfrute en el hecho de fotografiar cambió totalmente el clima. También había al principio bastante, pues eso, bastante reactividad a qué voy a contar, quién soy yo para hacer un proyecto. Esta misma autora tenía esta fotografía que era sobre las nuevas bragas que ella se compraba y disfrutaba sin ser supervisada por la persona que la maltrataba. También ella se compró este muñeco que ella decía que tenía cara de macarra pegón como su maltratador, y entonces escenificó algunas imágenes con el supuesto maltratador. En este caso
era él mirando mientras ella se duchaba, que la tenía controlada en cualquier momento de la intimidad. Y aquí arrancó para mí como facilitadora los proyectos de fotografía terapéutica, porque esta mujer me propuso hacer una serie de fotografías que ella dirigió, la toma de fotografías, y yo la acompañé y yo hice las fotos que ella me pidió, sin más. O sea, ella me dijo, mira, se vistió así, fuimos a un parque y yo fui haciendo las fotografías que ella me pidió, con su muñeco que simbolizaba a su maltratador. Y bueno, pues también fue muy satisfactorio al estar en contacto con el equipo de terapeutas del punto de violencia, saber que justo además después de esta sesión de fotografías en la que nos lo pasamos muy bien y nos reímos muchísimo, consiguió también pasar a tener el alta terapéutica de otro proceso que había empezado a raíz de que estos casos muchas veces se vuelven a reabrir. Son casos que duran muchísimo tiempo con el tema de los juicios, o sea, no es que pases por una situación de violencia y se termine, sino que se reabren muchísimas veces. Os voy a poner para que veáis algunos ejemplos de los libros de artista. Este es el libro de Los brotes que da la vida, de la mujer que hizo el trabajo sobre el limonero. Estas son las fotografías ella fotografiaba sobre todo plantas y la vida de las plantas. Este es, os voy a pasar luego el enlace para que podáis ver si queréis todos los libros manuscritos. Este es el de la mujer que empezó a hacer fotografías mientras desayunaba, con todos sus textos, y dice, siempre he soñado, dormida y despierta, ¿cuál es más real? Una noche golpearon mis dulces sueños, negros sueños, pero hoy sigo soñando y sigo viviendo. La vida son nuestros sueños, no renunciemos a ellos. Finalmente, en todos los proyectos que he ido desarrollando después y antes también, bueno, la escritura es importantísima como complemento de la fotografía. Este proyecto venía de una de las mujeres a la cual su terapeuta la recomendó que durmiera con tigres para reconectar con su agresividad. Entonces hizo un proyecto de sus tigres y de los animales con los que ella dormía para reconectar con su agresividad. Decía, yo solía dormir abrazada a una vaquita de peluche. Mi psicólogo me dijo que me faltaba agresividad y me recomendó que durmiera con otros animales que pudieran transmitirme más fuerza. Por eso tengo una colección de tigres de peluche. Este es del libro de esta mujer. Este es otro de los trabajos. Del túnel se sale. Que dice, si me digo que no existe la otra boca del túnel es porque no la he experimentado todavía. Yo deseo caminar hacia la luz, olvidar lo que dejé atrás y lanzarme a lo que está por llegar, porque en el túnel del más acá era todo caos. Este proyecto también es de la misma mujer y su texto dice, manos que acarician y que han sido acariciadas, que aprietan fuerte al darlas, manos fuertes y manos débiles, que han sabido agarrarse fuertemente a otras manos, rayas de la mano que son mi vida y su historia, el camino recorrido, el que me queda por recorrer todavía. Tengo por delante de mí para crear el pedazo de historia que me toca vivir durante el tiempo que ocurra mi vida y realizar en ella aquello que tengo que hacer. El futuro es posible y luminoso. Y este es otro trabajo de otra de las mujeres en la que fotografiaba a sus hijos. Claro, en ninguna de ellas podemos mencionar ni visibilizar caras. De hecho, tuvimos una de ellas, hizo un proyecto maravilloso y no quiso enseñarlo porque se la podía reconocer por el cinturón o por los zapatos. Solamente por las prendas de ropa no llegó a compartir su proyecto. O sea, muchas de estas mujeres han sido agredidas a través de redes sociales y el miedo que hay ante la imagen también es muy importante tenerlo en cuenta para cuidar al máximo cualquier detalle de los derechos, ¿no? De los derechos de imagen y de cómo abordar el tema de fotografiar. En este proyecto dice, todo esto es mío, como madre y padre que soy, es nuestro, porque lo disfrutamos nosotros juntos y ahora compartimos
con una nueva persona, pero él no lo disfrutó mientras que lo tuvo en su mano. Bueno, ir pasando a este trabajo. Os leo el texto que dice: mi mujer, hoy, a ver que leo bien. Mi ideal de mujer no existe y a la vez son todas las mujeres. No existe porque estoy enfadada con todas ellas, por permitir que la sociedad nos haya relegado a un segundo plano, por no rebelarse y luchar, por consentir que la opresión ahogue a sus hijas, por contarle cuentos, por ocultar verdades, por tapar opresiones, por sufrir en silencio, por crear a esos monstruos, criarlos, cuidarlos y alimentarlos. Y son todas ellas ideales por esa fortaleza, esa valentía, la constancia y la esperanza que llevan dentro, porque saben llorar y sonreír sin propósitos ocultos, por su ternura, su inocencia y confianza, por no rendirse nunca. Ay, y bueno, la foto de las torrijas, que me la estaba reservando para el final porque es mi favorita, creo que es mi favorita, porque es una de esas fotos que cuando estás haciendo un proyecto de fotografía participativa la descargas y dices, esta foto, ¿qué me tiene que decir? Porque algo tiene que decir, ¿no? Y el texto decía así: las comí tranquilamente, con la misma tranquilidad que las hice, y dándome cuenta de que he dejado muchas cosas atrás y que espero la mayoría no vuelvan, sobre todo tener que hacer torrijas, gazpacho o cualquier otra cosa en principio absurda, simplemente por imposición, porque no te griten o te dejen tranquila, ya no. Ahora haré gazpacho si quiero y haré torrijas cuando me venga bien y las compartiré con quien quiera, como quiera y donde quiera, sin más. Nada, después del proyecto hicimos un escrito para una publicación para las revistas de la Complutense de estudios feministas, con Marcela Loque haciendo un análisis terapéutico y una evaluación muy detallada de todo, porque grabábamos todas las sesiones, hicimos un montón de encuestas, hubo un seguimiento personalizado de terapeutas con cada mujer. Y entonces ella explica la evaluación a nivel terapéutico y yo a nivel fotográfico. Y os quería enseñar, importante, cómo terminó esto. Es un proyecto que a mí me gustaría que hubiese tenido más repercusión, que se hubiese podido repetir. De hecho, se hizo una exposición y vinieron mujeres que justamente estaban entrando en un centro de acogida. Y claro, las mujeres que llegaron a ver la exposición, la exposición fue guiada por las mujeres que habían hecho el proyecto, ¿no? Entonces fue un encuentro muy potente y las mujeres que recién llegaban a un centro de acogida, pues un poco también estaban desbordadas porque no sé, también está el tema de la autoestima, de no creerse capaces de hacer un proyecto fotográfico. Pero bueno, ese encuentro fue muy importante para poder dar como otra visión, ¿no? Del proceso, del dejar atrás. Y bueno, os voy a enseñar la exposición que hicimos, a ver, final, en la que tuvimos al muñeco diabólico, por decirlo de alguna manera, todas las fotografías y los proyectos y una torrijada popular en la que las mujeres participaron trayendo torrijas, cada una de su casa, y las cocinamos para quien nos dio la gana, como nos dio la gana, y las disfrutamos un montón. También hicimos la foto de las torrijas, una exposición de bragas de las mujeres. Y bueno, también fue muy interesante porque, bueno, el tema de la violencia doméstica es un tema tan silenciado que precisamente justo vino una amiga mía cercana con su madre y la exposición sirvió para poder hablar de temas que no tenían hablados dentro de la familia, ¿no? Y dio pie a mucho desarrollo. También vinieron las mujeres con sus nuevas parejas, con sus familias, se visibilizó y se puso sobre la mesa toda la situación, se expusieron los libros de artista. Y bueno, fue un proyecto muy potente que es una lástima porque hay veces que no conseguimos la manera de volverlos a replicar, ¿no? Lo ideal sería el poderlos replicar una y otra vez y que siguieran teniendo esa
ese enganche, ¿no? De unas mujeres que han hecho el proceso, que lo ven otras y que pueden pasar el testigo, ¿no? Entonces es un proyecto que sigue ahí abierto a continuar y bueno, ya meterle todavía un poquito más de creatividad, de cuerpo, de juego y de disfrute. Es una, no sé, ha sido una experiencia en este caso, desde cero, de lanzamiento a lo desconocido, a un entorno tan complicado, en el que yo siempre digo que aprendí a callarme, aprendí a escuchar. En esta formación aprendí a escuchar, sobre todo. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, que yo creo que he corrido un poco de más porque quería que me diera tiempo, pero bueno, también para abrir un poquito el turno si queréis hacer alguna pregunta, y voy a compartir también el enlace del proyecto para que lo tengáis. Muchas gracias, Eva. Sí, vamos a dejar un pequeño turno de preguntas. En tiempo bueno, como siempre en estas cosas nos gustaría tener el doble de espacio para poder hacer más justicia a los proyectos que estáis presentando. A mí me parece muy interesante que pongas también el foco en estos proyectos que tienen este valor interno tan fuerte, en que luego tengan un valor hacia afuera, hacia el exterior, que acaben con una visibilidad, que visibilice un problema y que otras personas que se acercan se sensibilicen, se cuestionen y desde allí la rueda siga continuando, que es parte del granito de arena que yo creo que tiene quizás el mayor valor en este tipo de proyectos. Así que bueno, ¿alguna preguntita que tengáis para Eva? Bueno, por aquí pues ya el proyecto que te están diciendo que es muy inspirador, que es una iniciativa muy potente y que, bueno, que ojalá se puedan replicar, evidentemente, y que haya más continuidad. Todos los mensajes que hay aquí están en esta línea. Mucha inspiración, increíble. Os animo a trabajar con apoyo también siempre hablamos, ¿no?, del apoyo de instituciones, del centro de acogida, que fue el que nos dio el espacio, de terapeutas, del equipo de terapeutas que hubo detrás, que eran 4 o 5 mujeres, para que ellas pudieran narrar su historia de vida. Y bueno, en equipo, ¿no? El trabajo de fotografía participativa terapéutica, sobre todo, es un trabajo de equipo y bueno, es maravilloso el poder adentrarnos en estos campos y lo que tú dices, David, el hecho simbólico de poder dar visibilidad, de hacer una torrijada, tiene muchísimo valor para ellas y para todas las personas que estuvimos allí. Entonces, bueno. Desde luego. Desde luego, mira, te lanzo una pregunta. Ahora se está animando todo el mundo a preguntar un poquito más. Vamos a ver si rescatamos al menos una. Aquí hay dos que me parecen interesantes. Una es que si la de Chema, que pregunta si las participantes han seguido practicando fotografía, si tú sabes qué ha pasado con ellas, si han seguido usando la imagen. Alguna de ellas sí, incluso todavía tienen la cámara por ahí rondando. Así que sí, alguna de ellas sí. Sí, otras a lo mejor se han enganchado con la escritura, porque también la parte de escritura creativa fue muy potente. Sobre todo Esther hace unas conexiones muy finas con el inconsciente y al final hace escribir a cualquier persona. Entonces, ha habido personas que se han enganchado mucho desde la escritura también. Pero sí, han seguido creando. Qué bueno. Qué bueno. Rescato otra pregunta más, ¿vale? Y así damos enseguida paso a la siguiente ponente. Que preguntaban un poquito cómo se cerró el proyecto desde adentro, preguntaba Ana. Desde adentro, imagino que se refiere con los participantes. ¿Cómo cerrasteis el proyecto? ¿Qué momento se dijo hasta Bueno, aquí? tenía Terminamos. una duración ya estipulada porque se presentó a una convocatoria de la obra social La Caixa y se cerró, tenía un número de sesiones y se cerró. Y bueno, pues se hizo evidentemente un cierre íntimo, cuidado en el aula, y después se hizo la exposición y
la presentación ante las familias y la presentación ante otro grupo de mujeres que estaban pasando por la situación en un momento mucho anterior, ¿no? de mucha vulnerabilidad. O sea, que ese fue el cierre, yo creo que mejor que se pudo hacer. Sí, 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 qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, Eva. Te vemos en un ratito de nuevo en la fase del visionado de proyectos y ahora nos vamos con Eugenia Ortiz. Buenas tardes. Hola, Eugenia. Encantados de tenerte aquí. Os presento rápidamente a Eugenia y os dejo ya que os explique. Eugenia, bueno, es fotógrafa, docente en fotografía y educación visual. Eugenia tiene el posgrado en Pedagogía Visual y Terapéutica de la Imagen y nos viene a presentar un proyecto muy potente, un proyecto que se llama Identidades Fotosensibles, que es un proyecto dirigido a adolescentes donde se aborda el uso de la herramienta Instagram. Así que adelante. Gracias, David. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una oportunidad poder presentar el proyecto de nuevo. Si os parece, voy a compartir pantalla y a partir de ahí voy desarrollando todo lo que ha sido el proyecto. A ver, por aquí, os busco aquí. Compartir. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues vengo a presentar el proyecto de Identidades Fotosensibles, que es el proyecto que desarrollé este curso pasado en el contexto del posgrado. Comentaros un poco para que entendáis cuál fue la necesidad que yo detecté, ¿no? para lanzarme a desarrollar este proyecto. Pues bueno, entro habitualmente en los centros educativos y llevo a cabo distintos proyectos relacionados con la fotografía y con la imagen. Y en estos proyectos tiendo a utilizar mucho los móviles de los chicos y de las chicas, ¿no? Para los propios proyectos y la herramienta de Instagram como para crear galerías donde luego ver todos esos trabajos desarrollados, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo y de varias ocasiones, ¿no? de varios proyectos que desarrollo con ellos, detecto, ¿no? que hay un cierto problema, ¿no? en la utilización de esta herramienta, ¿no? que les produce un cierto desasosiego, una cierta inseguridad a la utilización de esta herramienta y que acaba un poco afectando a su autoestima. Entonces me dedico un poco en aquel momento en que, ¿no? contrariamente a lo que yo pensaba que era la herramienta de Instagram, ¿no? que yo pensaba que era una herramienta llena de miles de posibilidades, ¿no? y en ese sentido muy positiva, pues veo que no es así y me decido a investigar un poquito a ver si hay algún programa, algún proyecto, algún estudio donde se haya desarrollado, donde se haya estudiado, ¿no? qué pasa con este tema, ¿no? Y entonces aquí en España no encuentro nada publicado, pero sí en Norteamérica y en Inglaterra, y al final los distintos estudios que leo y que puedo leer, pues concretan y determinan Instagram como una de las herramientas que produce más enfermedades mentales entre los y las adolescentes, especialmente entre las chicas, porque las chicas son las que más la utilizan y quizá también porque hay toda esa presión social, ¿no? alrededor del cuerpo de la mujer y cómo tienen que ser estas chicas y cómo tienen que mostrarse, ¿no? al exterior. Entonces me decido a investigar un poquito más y ver si dentro de los centros educativos y de los programas curriculares de los centros hay algún programa, alguna herramienta, alguna actuación puntual sobre este asunto. Veo que no, y entonces ahí es donde yo me decido a desarrollar este proyecto, ¿no? porque pienso que es algo que puede ser interesante y que puede ayudarles a trabajar en este sentido esta herramienta, ¿no? Para definiros un poco el proyecto, Identidades Fotosensibles es un proyecto que busca identificar sobre todo las motivaciones del uso de Instagram y la relación con las diferentes dimensiones de la autoestima de los chicos y de las chicas, ¿no?
con la voluntad y con el objetivo de establecer unos marcos de trabajo, unos espacios de trabajo y de creación en las aulas para explorar otras formas de la autorrepresentación y sobre todo otras formas de las narrativas que utilizan estos chicos y chicas con esta herramienta, ¿no? Con el objetivo un poco de que finalmente aquello que ellos muestren pues sea un poco más cercano a lo que sienten que son ellos y ellas, ¿no? Un poco esa es un poco la dimensión del proyecto, ¿no? Finalmente, en febrero, justo antes de que nos encierren a todos, tuve la suerte de realizar una prueba piloto en el Instituto Vallebrón con un total de 60 alumnos y alumnas de primero de bachillerato artístico. Fue un lujazo, la verdad, hay que decirlo, porque ya partía de una base y con unos alumnos que estaban muy dados a trabajar con las imágenes y con el lenguaje visual, con lo cual para mí fue un lujazo porque solo tenía una semana para trabajar con todos estos chicos y chicas, ¿no? Os muestro esta imagen como anécdota porque me pareció súper increíble, ¿no? Que mientras yo hablaba o mostraba imágenes, tomaban apuntes y dibujaban estas fotografías, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho también trabajar con los alumnos, ¿no? Porque de alguna manera llegas a todos los rincones de la imagen, ¿no? Cuando la traduces al dibujo también, ¿no? Por eso os he puesto también una hoja de uno de los apuntes de una de las chicas, ¿no? En el proyecto habían dos ideas que me han acompañado desde el principio, que son como dos ideas fundamentales que configuran un poco el foco del proyecto y que me ayudan a crear un poco este marco teórico del propio proyecto, ¿no? Una de las ideas que me parece muy potente y que luego la voy desarrollando durante el proyecto es como nunca antes habíamos podido crear nuestras propias circunstancias, ¿no? Nunca antes. O sea, las redes sociales en este sentido marcan un antes y un después, ¿no? Ahora podemos crear nuestras propias circunstancias, podemos crear un avatar idealizado de nosotras y nosotros mismos y de alguna manera ahora mismo conviven dos circunstancias, ¿no? Las circunstancias reales y las circunstancias virtuales. Para mí esa ha sido una idea como muy potente que me ha acompañado durante todo el proyecto y que luego también íbamos valorando, ¿no? Porque te dabas cuenta de los chicos o chicas que viven más en esas circunstancias reales o los chicos o chicas que viven más en esas circunstancias virtuales, cómo la autoestima, ¿no? Cómo funciona ahí la autoestima para ellos y cómo conviven con esa situación, ¿no? Luego había otra idea que también, ¿no? Bueno, más que una idea, fue una pregunta que yo me hice al inicio del proyecto y que luego la fui resolviendo a medida que yo fui trabajando con estos chicos y chicas, ¿no? La idea era, la pregunta era ¿dónde radica el éxito de Instagram? ¿No? El por qué ellos ven en esta herramienta una ventaja, un éxito, aún así sintiéndose a veces pues mal, ¿no? Al utilizarla. Y un poco esta pregunta se fue repitiendo durante todo el proceso y al final pues yo me he quedado con 5 ideas que fueron ellos y ellas mismas las lanzaron, ¿no? Por un lado está esta idea de sostener la conexión con amistades y personas de su edad, que para ellos esta idea es importantísima. Hay que estar allí, ¿no? Como me decían, aunque lo pase mal, yo tengo que estar allí. La idea de la autoafirmación y la aprobación del grupo de iguales, es decir, los adolescentes están en un momento de creación de su identidad, de búsqueda, de prueba y error, y por lo tanto es interesante. Ellos piensan que, de hecho, las circunstancias virtuales les ofrecen más posibilidades para acercarse a grupos distintos, ¿no? Muy distintos, más de lo que se encuentran en la realidad, o al menos así lo verbalizaban, ¿no? Luego, es una herramienta que les permite generar espacios de intimidad con los que, de alguna manera, compartir experiencias. Y por último, que es la idea que a mí me parece más potente y va muy ligada a lo que he dicho antes, ellos verbalizaban de alguna manera que es una herramienta que te daba la posibilidad de presentarte controlando lo que dices, cómo lo dices y a quién va dirigido. Eso me parece muy potente, ¿no? Porque
eso es algo que no puedes hacer en las circunstancias reales, ¿no? O sea, cuando estás hablando con alguien cara a cara, pues difícilmente vas a poder controlar hasta cierto punto, sí, igual, pero no como cuando estás en las circunstancias de las redes, ¿no? O en el mundo virtual, ¿no? Y entonces esas ideas son las que ellos fueron un poco generando durante el proyecto, ¿no? Cuando me planteé el proyecto, me hice una lista como de conceptos que yo quería abordar relacionados con esta temática. Y estos conceptos que abordé fueron en el proyecto, en la prueba piloto, fueron la imagen, la identidad, la intimidad, la extremidad, el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la autorrepresentación. Con la voluntad de que esta lista de conceptos creciese según las inquietudes que los alumnos tuviesen, ¿no? Por ejemplo, en un futuro, si el proyecto lo vuelvo a realizar, ¿no? Que esperemos que sí pronto, pues por ejemplo surgió la idea de la censura, que a ellos les preocupaba mucho y sería una de las ideas que yo aplicaría en el nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo. Y luego también decir que estos conceptos, en ningún momento yo quise imponer una visión unilateral, ¿no? Sobre estos conceptos. Yo no quería ir allí y decir la intimidad es esto, ¿no? Sino lo que yo quería era escucharles, que ellos describiesen qué significaban esos conceptos, ¿no? Para poder acercarme más a esos lugares desde donde ellos, ¿no? Describían esos conceptos y poder ayudarles ofreciéndoles herramientas para trabajar a partir de allí, ¿no? Por lo tanto, fue un trabajo como muy colaborativo y ellos pues, fueron mucho a través de las sesiones de debate que hubo en las clases, ¿no? Quienes identificaron estos propios conceptos, ¿no? En el momento en que yo me planteé cómo podía acercar esos conceptos a estos chicos y chicas, de qué manera podía hacer, de qué manera podía hacer que ellos empatizasen con estos conceptos para que ahondásemos más y los comprendiesen de una forma más también diversa y plural, pensé que el contexto artístico podía ser muy interesante, ¿no? Y que trabajar a través de los artistas podía ser una gran herramienta para acercarles a estos conceptos, ¿no? Entonces, en ese momento me planteo como una búsqueda, hice una búsqueda de unos 50 artistas, de los cuales acabé mostrando 15 en la prueba piloto. Y para que, bueno, aquí he puesto unos cuantos, pero por ejemplo está Claude Chahun, ¿no? Que es una mujer que en el inicios del siglo XX ya planteó la cuestión de la identidad, ¿no? Y me parecía como un trabajo muy potente, sobre todo viniendo de una mujer y viniendo de una mujer de principios del siglo XX, ¿no? Luego jugué con todo tipo de artistas, con chavalillos más jóvenes también, ¿no? Que pudiesen empatizar muy rápidamente a través de su trabajo. La verdad que yo creo que el trabajo a través del arte fue un acierto, fue una manera muy fácil de llegarles a descubrir esos conceptos y a pensar alrededor de esos conceptos. Por un lado, ¿no? Está esta idea de los artistas proponen lo que os pongo aquí, ¿no? Proponen unas reflexiones. Nosotros esas reflexiones las utilizamos para los momentos, sobre todo, donde generábamos un espacio de debate y nos fueron muy bien porque hablábamos sobre esas reflexiones y luego los artistas materializan esas reflexiones, esos procesos artísticos, ¿no? Y en ese materializar a nosotros también nos fue muy bien ver esas obras o ver lo que habían hecho alrededor de un concepto esos artistas, porque nos ofrecieron herramientas para luego trabajar nosotros la parte práctica, ¿no? La verdad que en este sentido funcionó muy bien, ¿no? Los objetivos del proyecto, los objetivos generales, ¿no? Eran, fui viendo a lo largo, por un lado, yo empezaba con el facilitador, ¿no? Tenía muy claro que lo que yo quería era ayudarles a generar nuevas narrativas, a darle una vuelta a esa autorrepresentación y a ofrecerles sobre todo herramientas, ¿no? Luego, en la construcción del propio proyecto y de la memoria del proyecto, pues se generó toda una idea, ¿no? de análisis, ¿no? Casi un estudio de caso de lo que había sucedido durante la prueba piloto, ¿no? Y la verdad que
bueno, que fue ha estado muy bien, ¿no? Porque así como cuando yo investigué no encontré nada aquí escrito al respecto, pues pensé, bueno, pues igual puedo aportar mi granito de arena con el estudio que he hecho a través de esta prueba piloto, ¿no? Por lo tanto, estos son un poco los dos objetivos con los que me he manejado a lo largo del proyecto y bueno, comentar también que en el momento en que yo entré en las aulas, para mí era importantísimo, ya que íbamos a trabajar en base a la imagen, ¿no? Y a una herramienta que utiliza la imagen como hilo conductor, ¿no? Pues para mí era importantísimo plantear siempre el trabajo desde la alfabetización visual, es decir, vamos a trabajar con imágenes, hay que entender qué es una imagen, hay que saber comprender una imagen, hay que saber leerla, hay que saber construirla, hay que ser crítico, ¿no? En la mirada hacia una imagen. Y por lo tanto esto era como muy importante y fue importante durante todo el proyecto, ¿no? Y estaba siempre ahí, ¿no? Y por otro lado, para mí cuando entro en las aulas también hay algo muy importante y me apetecía también expresarlo aquí, porque estoy segura de que mucha gente también lo aplica o lo siente así, que es que sobre todo que la gente que tienes delante entienda y sienta que vamos a aprender de una forma horizontal, ¿no? Yo voy a aprender de vosotros, vosotros de mí, ¿no? Y que va a haber sobre todo un flujo de ideas y de trabajo compartido, ¿no? Para mí eso era fundamental. Luego, en el desarrollo de las sesiones, me planteé como 5 pasos distintos, ¿no? Dentro de una misma sesión. Por un lado, empezaba con el detonante. El detonante era una pregunta, o sea, yo iniciaba la sesión siempre con una pregunta asociada a uno de los conceptos que yo quería trabajar en esa sesión. Y a raíz de esta pregunta la asociaba a un artista, veíamos el trabajo de ese artista y las reflexiones que había hecho en torno a ese concepto. Luego se generaba un debate, que yo creo que eso fue de los momentos más increíbles en la prueba piloto también, porque yo creo que desde luego un tema así hay que cambiarlo desde la colectividad, o sea, que hay que crear una conciencia colectiva para poder cambiar algo así. Y desde luego fue muy interesante y muy emocionante porque en los momentos de debate se daban cuenta de que no eran ellos solos los que sentían lo que sentían, ¿no? Sino que era algo compartido, ¿no? Y que si en algún momento habían tenido una mala situación o se habían sentido mal, ¿no? Utilizando esta herramienta, el resto también lo había pasado, ¿no? Y por lo tanto fue muy interesante, ¿no? Porque yo creo que es desde ahí que se puede empezar a construir un cambio en este sentido, ¿no? Luego, después del debate, siempre generábamos una actividad práctica y generalmente siempre también trabajábamos mucho a través del juego, ¿no? Pero una práctica porque para mí es como fundamental para adquirir ciertos conocimientos también llevarlos a la práctica, y luego hacíamos un cierre y una puesta en común, ¿no? de lo que se había trabajado. Para mí es muy importante en el proyecto entender cómo a través del registro fotográfico vemos y pensamos tanto la realidad más física como lo simbólico y oculto de las cosas, ¿no? Y me encantaba esa idea de utilizar esa capacidad de la fotografía como realidad, como símbolo y como imaginación para comprender y explorar a todos los lugares, ¿no? Que podemos llegar a través de la fotografía. Esto es muy interesante porque cuando abres estas puertas se abre un mundo de posibilidades con la fotografía, ¿no? Y realmente esto nos hizo llegar a lugares pues, que quizá de otra forma no se hubiese podido, ¿no? Y lo que comentaba un poco, ¿no? Siempre en las sesiones prácticas para mí es fundamental el planteamiento del juego, de la creatividad a través del juego, el generar un aprendizaje experiencial, y eso te lleva a abrir nuevas puertas y a generar, que es finalmente lo que yo quería, unas nuevas narrativas o darle una vuelta a esa autorrepresentación, ¿no? de las narrativas en Instagram, ¿no? Y ya para acabar y concluir, pues yo pienso que el proyecto, yo pienso que hay una necesidad, ¿no? De generar, de diseñar intervenciones específicas como la que presento con este proyecto en las aulas, con los chicos y las chicas, en grupo, en colectividad,
para promover un uso más responsable y una mirada más crítica, ¿no?, a aquello que se está enseñando y a cómo se enseña. Y de alguna manera ofrecerles como espacios de reflexión, que yo creo que es muy necesario también, y en torno a estas cuestiones, y que puedan reelaborar sus discursos y sus narrativas, ¿no? Y acercarse al entorno virtual de una forma que no les genere un malestar emocional, ¿no?, que finalmente también ese era uno de los grandes objetivos del proyecto, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a dejar paso, ¿no?, a si tenéis alguna pregunta. Es un proyecto muy denso en realidad. Me ha costado mucho resumirlo, pero bueno, aquí tenéis como una idea muy general, y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis, o sea, bueno, ya aquí estoy. Dejo de compartir pantalla, si os parece. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Yo creo que el proyecto tiene una metodología muy bien fundamentada. Pienso que es una línea de trabajo que cada vez, bueno, ya sabes que yo la veo y que desde Instituto 8 desde aquí la apoyamos muchísimo, porque realmente plantear que los jóvenes tengan una cultura visual, tengan un acercamiento a una pedagogía de la imagen, a una alfabetización, entender qué es lo que hay dentro de las imágenes que estamos consumiendo y que estamos produciendo y cómo nos afectan, es vital para una sociedad más saludable. Entonces, genial, bravo, excelente. Te están diciendo todas por aquí, que es una maravilla. Rescato una preguntita que he visto por acá. A ver si la rescato, porque ahora hay tantos bravos y maravillosos que se me estaban escapando. Ay. A ver si la encontramos. Importante, la familia, jóvenes involucran. Bueno, aquí hay algunas que te preguntaban por la comunidad. Yo creo que se refiere en la comunidad educativa. Tú sabes que ahora mismo, más que nunca, ya no solamente se hace trabajo de aula, sino que la familia forma parte de esa comunidad educativa. Aquí te están preguntando en si lo habías tenido en cuenta o si a futuro estás planteando trabajos en los que la familia también va a intervenir de alguna forma. Es una posibilidad. De hecho, este proyecto se está hablando, el Ayuntamiento de Tarrasa me ha pedido que si puedo hacerlo con la familia, precisamente, ¿no? Y por un lado trabajar con la familia y por otro lado trabajar con los adolescentes, y en alguna ocasión también trabajar con todos juntos, ¿no? No sé si os referíais a eso, a ese aspecto, ¿no?, de incluir a la familia también en... Claro, una de las cosas que me transmitían los jóvenes es que, ostras, es que era necesario que recibiesen algún tipo de alfabetización alrededor de esta herramienta, porque no tenían referentes. Es decir, sus padres no fueron adolescentes con Instagram, y sus maestros y maestras tampoco, ¿no?, ni sus padres ni sus madres, ¿no? Entonces decían, ostras, nadie nos ha enseñado a utilizar esta herramienta. Se usa de una forma muy descontrolada, muy poco cuidada, ¿no? Y entonces ahí cabe de todo, y es cuando uno se puede sentir muy mal, ¿no?, al utilizarla. Entonces, la parte de la familia a mí me parece muy interesante, porque pienso que desde la educación en las escuelas, en los institutos, pero también en las casas, se puede aportar mucho, ¿no? Y los adultos que no hemos vivido con esa herramienta de adolescentes también tenemos que aprender mucho alrededor de esta herramienta y de lo que está pasando y de lo que sienten estos chicos y chicas, ¿no?, al utilizarla. Por lo tanto, sí que me parece como algo que enriquecería también muchísimo el proyecto, ¿no? Bien. Vale, te hago una segunda pregunta que creo que queda muy interesante también, y ya damos paso a Jorge, si te parece. Pero creo que hay una pregunta interesante, porque cuando hablamos de autoestima en el aula y no hablamos de autoestima en un entorno de facilitación con corte más terapéutico, sabes que entramos en un lugar sensible, y que entramos en un lugar que a veces es peliagudo, porque por alguna razón la educación siempre ha estado mirando a un lugar y lo emocional de la persona siempre ha estado en otro lugar. Y de repente nos damos cuenta de que todo en realidad tiene que funcionar, y te están preguntando, oye, ¿y la autoestima? ¿Cómo la habéis trabajado? Si nos puedes dar un par de pistas. Yo creo que
Claro, yo en el proyecto pasó por muchas fases, ¿no? Y quizá hubo un momento en que el proyecto pretendía ser más facilitador en este sentido. Lo que finalmente, claro, yo me quise posicionar en aquello que yo conozco, ¿no? Y que yo reconozco, ¿no? Y yo trabajo con la fotografía, con la creatividad, con la creación, ¿no? Con esos espacios de juego y de creación, y sé muy bien trabajar en esto, ¿no? Entonces, yo lo que creo que conseguí es que sintiesen que estaban generando imágenes de sí mismos y de sí mismas muy potentes, ¿no? Y que podían de alguna manera autorrepresentarse de una forma que no fuese tan dañina, ¿no? Como lo que son este tipo de selfies que suelen utilizar los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, a través de darles muchas herramientas y posibilidades creativas con la fotografía, pues yo creo que conseguí también que se diesen cuenta y pusiesen en valor la capacidad que tenían, ¿no? de darle una vuelta a eso y de verse de otra forma, ¿no? Y yo creo que por ahí eso les ayudó muchísimo, ¿no? Genial, genial, claro, con un reconocimiento de la capacidad de poder hacer mucho más de lo que se les ha informado. Eso es un gran punto. Pues muchísimas gracias, Eugenia, de verdad. Ha sido un placer escucharte y si te parece seguimos ahora con Jorge Vicén y avanzamos un poquito más. Hola, Jorge. Hola, David, ¿qué tal? Bueno, pues os presento rápido a Jorge y también le doy un poquito paso a él para que os cuente. Jorge es licenciado en Bellas Artes, es técnico superior en fotografía artística y ha sido profesor en varios centros de fotografía en artes plásticas y bueno, y ha trabajado también, yo creo que una de sus principales labores ha sido trabajar como artista, representado por varias galerías en las que trabaja, pues bueno, ha trabajado mucho en fotografía, pero ahora sobre todo está trabajando en pintura y dibujo. El eje del trabajo que nos viene a presentar un poquito parte de la idea del relato fotográfico como diario, pues diario de espacio emocional y personal. Y bueno, Jorge, todo tuyo. Hola. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, yo entiendo la fotografía, me sirve un poco como soporte para tener un hilo con el día a día, aparte de hacer dibujos y pinturas, ¿no? Entonces os voy a poner ya el trabajo, el proyecto, y iremos hablando de lo que planteo yo con la fotografía. En una fotografía es un trabajo del 2007 al 2009. A ver si lo puedo ensanchar. Vale. Y yo utilizo la fotografía un poco para ayudarme y lidiar día a día con lo que voy viviendo. Es una fotografía que no me importa tanto lo que fotografío, sino cómo me voy sintiendo. Funciona de manera pulsionar, ¿no? De lo que pulsionar en el sentido que lo que me importa es lo que yo siento y no para quién va a ir la fotografía ni qué va a salir, ¿no? A veces en esta fotografía ni miras por el objetivo. Es un acto, es un gesto que te sirve, es un gesto real que te sirve también para sortear según qué situaciones o que obedecen a cosas que son intangibles y no se ven, ¿no? Entonces, el trabajo que se ve en estas fotografías, lo que importa es luego, al revisarlas, cómo te sientes con ellas y cómo las vas articulando, creando un sentido. Entonces ahí se trabaja como, se imita al juego que hace la memoria, que no recuerda todo lo que uno quiere o cómo es, sino de una manera casi inconsciente. Entonces hay un trabajo de imitación a la memoria, ¿no? Entonces, como vamos recordando lo que nos va pasando y el tiempo, de una manera que desconocemos. Yo lo que planteo con las fotografías y con las cosas que aparecen en las fotos es cómo mi cabeza va organizando mi identidad y mi memoria de lo que yo he vivido. Y cómo nunca se organiza de la misma manera. Es de una manera muy subjetiva todo, hasta la realidad, la idea de realidad se va montando una serie de relatos que no sabemos muy bien a qué obedecen de una manera que es inaprehensible e incosificable, ¿no? Entonces, el trabajo que hago es este, voy haciendo fotografías, esto es de hace 12 años, día a día. Es decir, no voy a hacer fotografías de algo, sin más voy viviendo, tengo la pulsión y tomo la fotografía. Muerdo la realidad y eso, después del laboratorio,
aparecerá, y con esas fotografías, esas miles de fotografías, montaré mi memoria y reconstruiré lo que he vivido, de una manera subjetiva, por supuesto, puesto que la objetividad está en duda, es muy difícil, no es una manera científica de trabajar, ¿no? Y voy imitando como de manera consciente lo que haría la memoria, lo que haría el sueño. Estas fotografías no tienen foco, como ya hacía William Klein y Robert Frank. Las fotografías sin foco ya van directamente a la memoria. Son fotografías que no tienen nitidez, son como un recuerdo, son como un sueño. Esa sensación de que lo que estás viendo no sabes si es verdad o es mentira. Tienes que tener a otro que te lo confirme. Oye, ¿tú ves lo mismo que yo? Lo sientes así, lo hablas, y son fotografías que me sirven para hablar y dialogar con la gente que he vivido esas fotografías, ¿no? Bueno, estos son 5 años y continúo haciendo este tipo de fotografías, y esto es un trabajo que he cerrado por un tiempo de 5 años, ¿no? De manera cronológica. Sugieren una historia, pero que me sirve para mí, no están hechas para nadie. No están para explicar, digamos, nada a nadie. Me sirven a mí como ayuda a darle una coherencia a lo vivido, ¿no? Y también a dudar, por eso se llaman las preguntas, ¿no? David, ¿cómo lo has titulado? Preguntas. Hacerse preguntas con fotografía. Exacto. Empiezas a cuestionar y a mirar cosas que ves muy claras, ¿no? Como si fueran axiomas, ¿no? Dices, te planteas la manera que tienes de ver las cosas, de entenderlas, y las pones en lugares comunes, como ahora mismo yo con ustedes, de poner cosas que a ojos de otro para que también sean suyas, ¿no? Y son cosas íntimas, bueno, la intimidad también se podía, no sé cómo se puede medir la intimidad, además ahora con las redes sociales y todo esto, ¿no? Y qué es lo que es íntimo y lo que no. Pero pone en cuestión lo que se da por hecho, ¿no? Y también te ayuda a replantearte lo que ves, ¿no? A no darlo por hecho. Y cuando la realidad o la realidad física, eso que ves, lo conviertes en un objeto, que es la fotografía, realmente se ficciona, porque ya se van sumando significados sobre eso y la apropias emocionalmente o le das un sentido según la función que le vayas a dar a la foto. Pero no es una verdad y tampoco sé a qué se refieren con esto de que es cierto, ¿no? Lo que es cierto es que la fotografía fue tomada, ¿no? Entonces, el título de la ponencia es porque el hecho de hacer fotografías y tomarlas te hace cuestionarte qué es lo que estás viviendo, ¿no? Y cómo leerlo o qué función darle. Ser un proyecto de diario no tiene ninguna función más que la de construir un relato con tu día a día, ¿no? Un relato que le puedes dar un tono, en este caso es un tono casi con influencia del cine de Lynch o de estos de misterio, Dario Argento, pero le puedes dar un tono más simpático, un tono más enigmático. Te vas creando tu película autobiográfica, ¿no? Pero hay dos trabajos, el de la toma y luego el de la edición, qué fotos pones que van a representar una emoción que tienes. Si yo tengo una sensación de tristeza, pues voy a elegir fotos que narren esa tristeza, pero podría elegir otra, ¿no? Es decir, cómo las vivencias, lo vivido se puede recordar de una manera u otra y depende de según qué factores, ¿no? Y cómo todo esto es una construcción de sentido. De la lucha por construir sentido. A que nos fijamos, a que nos vemos. Qué ponemos, que no, sobre todo en la toma fotográfica, que lo que queremos que salga, que no. Cómo nos construimos nuestra identidad, quiénes somos, cómo miramos. Es algo consciente, ¿no? Que queremos ser más simpáticos, menos simpáticos, aceptar también lo que nosotros mismos no vemos bien de nosotros, etcétera. Es un cuestionamiento de todo eso, ¿no? Yo lo hago mediante la foto
Yo también con la pintura y el dibujo también lidio conmigo mismo, ¿no? Ya os comento que es algo que me sirve a mí. Y luego el significado de las fotografías, para mí tiene un significado, y por ejemplo esta imagen es un bar, está cerrado de Huesca, es un camarero que conozco, pero claro, no tiene nada que ver lo que yo sé de la foto con lo que la foto representa y puede ser entendida. No se ve en absoluto quién es el camarero, no. Pero la sensación sí que me sirve. Es decir, con cosas, con motivos y modelos que no tienen ninguna implicación o connotación, como tiene la foto, en este caso de misterio, me da una imagen que sí que representa ese misterio. Entonces, en ese sentido, la intención del fotógrafo hace que la realidad se pervierta y sea una creación. La fotografía no es una copia de la realidad, casi se convierte en una creación y crea otra cosa totalmente muy diferente. Y solo en la toma. Esto es todo fotografía analógica con carrete. Entonces también me es importante que cuando yo hago la foto, no ver continuamente lo que he hecho, como en lo digital, porque entonces no lo interpreto de la misma manera. Que si pasa un tiempo y veo la fotografía que he hecho fuera de contexto. Pues la interpretas en el momento y cambia, ¿no? Cuando pasa un tiempo y estás fuera del contexto donde has hecho la toma, ves la foto de otra manera y la resignificas y la usas para otra cosa, ¿no? Entonces es algo muy maleable la fotografía. Y engaña por el sentido este que tiene como de que es una prueba de certeza. Entonces eso la hace más perversa, ¿no? Esto es un coche antiguo de Barcelona, de ahora. Estaba todo oscuro, no había luz y con el flash salió un coche en un descampado de Horta. Y mira, el flash es revelador, ¿no? Salen cosas que ni ves. Y te sirve para hablar metafóricamente dentro de un montón de fotografías de diario, te sirve para hablar o expresar un sentimiento de tragedia, de olvido, de tristeza, ¿no? Y ese coche pasa a ser otra cosa, es un símbolo, es como un acento, es como una rima en un poema, es algo que ayuda a que tu relato tenga una connotación más negativa, más positiva, etc. Le da el tono, ¿no? Y son fotos que sirven como de tono, ¿no? Pero lo que me gusta es que, eso, como igual que una canción, etcétera, lo uso para dramatizar algo que ya he vivido, ¿no? Para darle el tono que quiero. Entonces, le podrías dar tonos por un sentido que por otro, pero por supuesto no es la realidad. Ese relato de ficción que hago con lo que he vivido, ¿no? Este es el Fari en un coche cantando. Esta foto que parece un cementerio, no es para nada un cementerio, es un ciprés en Salamanca, me parece, ¿no? Y es una foto hecha de una manera que la gente posa para foto de recuerdo y tú la tomas de una manera y la revelas de una manera que parece la foto de un entierro, ¿no? Y siempre es este juego de el otro uso que le puedes dar a esa fotografía, ¿no? A veces más estético, más pictórico, el uso del desenfoque, aquí la Virgen Ortodoxa, la señora aquí, contar lo mínimo, se convierte en algo que es como un dibujo, que casi te lo podrías inventar, ¿no? Y la mirada que tienes es de pintor, en este caso, o como si fueras un cineasta, o ves los colores, ves otras cosas, ¿no? Pero vamos, que la diferencia con dibujarlo y pintarlo tampoco sería mucha. La Facultad de Bellas Artes. ¿No? Y vas cargando con fotografías
de tus seres queridos o más cercanos con fotografías simbólicas y tú mismo lo vas asociando y haces un juego surrealista de asociación de fotografías exquisitas que te vas encontrando y vas poniendo unos con otras, ¿no? Para crear tu propio universo particular, ¿no? Luego el significado que tienen las cosas, esta lámpara fría de hospital, ese tono de balance de blancos como verdoso, artificial, enfermizo, ¿no? Como nada es inocente, ¿no? Los altares. Sobre todo el desenfoque, esto es una cámara LCA, que la óptica ya producía una saturación de los colores muy extraña y una lente que deformaba bastante y que lo que menos te da es exactitud y nitidez. Te da sueño. Es una fotografía que como ya he dicho, cuando haces la toma pasa a ser casi que estás soñando, es un sueño, ¿no? Esto es uno de los muchos clubs de carretera que hay, carretera Lérida o Tarragona, puede ser cualquiera. Y cuando haces, a mí me gusta mucho el cine y con el bagaje que tienes de imágenes, ¿no? Al final revés en el día a día imágenes y haces la toma porque te parecen que ya son de película, ¿no? Como ya no es como... Ya la realidad te remite a la película, ¿no? Esto es cuando se revela mal, se vela el carrete, hace estos juegos tan naturales, tan fuera del control de uno, ¿no? Que le da un dramatismo que es muy interesante. A mí lo que ha dicho Eugenia antes de la compañera sobre las redes y tal, pues tiene algo de razón, ¿no? Porque cambia mucho, porque si lo revelas en carrete y tarda un tiempo, etcétera, te da un tiempo, no esa inmediatez, un tiempo de reflexión, que es importante, ¿no? Y no de tanto de búsqueda de aprobación, que puedes acabar esclavo buscando aprobaciones, ¿no? Como ratas con azúcar, ¿no? Y puede ser terrible, como si fuera una ludopatía, buscando algo, un feedback que no te lo da y creando enfermedad, por supuesto, ¿no? Porque es virtual en sí mismo, ¿no? Y hay trampa, como podían ser las tragaperras que gustan mucho a los niños porque tienen muchos colores. Entonces, me parecía más sana la fotografía analógica en ese sentido. Hay un contacto humano cuando vas al laboratorio, cuando lo revelas, hay como unas pautas que no son tan agresivas con tu mente, ¿no? Porque somos muy permeables a lo que vemos y a lo que nos afecta mucho la imagen, ¿no? Desde bebés nos afecta muchísimo y tiene connotaciones, ¿no? Y hay un tiempo, por ejemplo, esta foto de Laredo, Cantabria, o Asturias, Cantabria, ¿no? Cantabria, una zona que a mí me impresiona porque es como, tiene una decadencia bonita, tiene como un grado de estética que está por ver que es como otro tiempo, ¿no? Y esas flores de plástico en una casa de los años 60 parece que remiten esto te hablo hace 12 o 13 años, ¿no? No sé cómo estará ahora. Pero esa sensación de que el tiempo se ha quedado parado, ¿no? Y son como fotografías eternas que no puedes muy bien identificar cuál es el tiempo. A mí me atraen porque me recuerda igual a mi infancia, las casas que tenían nuestros abuelos, cuando no sabías ni hablar y solo podías mirar qué hacían los mayores. Te fijabas en cosas que muy bien, no, porque no sabías qué hacer, ¿no? Y esta fotografía me parece muy interesante.
Hay fotografías que tienen un tiempo de velocidad porque cuentan mucho rápido y se ve muy bien. La intención del fotógrafo se ve tan claro que te quiere decir unas cosas u otras que un poco te repelen. Y hay otras fotografías que por su ausencia de incidencia y de intención te permite como espectador estar allí y estar un rato observando. Porque no se les ve la intención y es como un silencio y se convierten en un rectángulo habitable, apacible, porque no te están diciendo como la publicidad algo que tengas que hacer, no, te deja estar, ¿no? Y estas fotos a mí me tranquilizan más, son como sonidos o ruidos, ¿no? Esta foto me tranquiliza un montón. Cada vez que veo las fotos, que las veo cada 3 meses, se me ocurren unas cosas o otras, también como hay muchos factores. Primero, cuando las tomé, cuando las edité, el momento actual no se lee de la misma manera en un contexto otro. Si lo ves con una persona que con 300 personas, si lo ves solo. Es decir, es todo tan volátil. Es tan difícil ponerle, no sé, categorizarlo. Otra foto también con esa sensación, ¿no? de misterio. Más son fotografías de espacios donde ha habido gente y ya no hay, de ausencias, ¿no? Porque han pasado cosas o antes o después de la foto, o pasarán o han pasado, pero no están pasando y no están contando nada. Es como fotografiar tarde o demasiado temprano, ¿no? Ese momento de la foto que es fotografías o antes o después, pero nunca en el momento. Y yo creo que eso refleja muy bien la incapacidad y la frustración que hay en querer entender o aprender con H las cosas, atraparlas, dominarlas. No se puede, ¿no? Entonces se escapa. Entonces, que estas fotografías muestran esa incapacidad, ¿no? Esa frustración de querer, no sé. No, es que no sé cómo llamarlo, dominar, no, tampoco dominar, como capturar y matarlo y ahogarlo también las cosas. Esto es un autorretrato, se ve la sangre, tal. Esto como tiene una connotación de dramón, ¿no? De tragedia y tal. Pero hay una intención, por un gusto estético, por mi parte, de que sea así, no porque haya sido así. ¿Sabes? Es una cuestión de estilo y de autoría, de autor, ¿no? No es la foto que te domina a ti, tú dominas la foto y la haces como... de trascendencia, ¿no? Pues una postal de un Jesucristo y le das la importancia para que tenga una fuerza en tu relato, ¿no? Le dices, pues, ¿no? Y le da un punto espiritual o kitsch, o no, o sí, o según cómo lo vea la gente, porque no lo puedes dominar, ¿no? Cómo van a leerlo los demás. Jorge, Dígame. estamos todos muy dentro del relato y de las imágenes tan tremendas que nos estás viendo, pero por favor vamos a intentar ir cerrando cuando puedas. Bueno, pues un poco esto es la manera que tengo de trabajar. Puede ser, es una manera, no sé, es mi manera de trabajar. Y sigo así, continúo trabajando, esto tiene del 2007 y continúo trabajando la realidad de esta manera. Y de plantearme y hacer plantear y romper certezas en este asunto, ¿no? Tanto para uno, no para los demás, para uno mismo, ¿no? De plantearte lo que das por hecho es cierto y que funciona. Yo creo que se cae por todos los lados. Pero la cuestión es preguntárselo, ¿no? O cuestionárselo. Y ahí es cuando se aprende, ¿no? Con la calidad de las preguntas. Yo, si me lo permites, Jorge, me gustaría comentar que la mirada que ofreces tiene
tiene una doble vertiente muy potente que yo creo que genera un interés tremendo. Es que por un lado hay una mirada radical y muy crítica, y al mismo tiempo esa mirada tiene esa otra parte poética y sensible, y ambas miradas conviven en tu trabajo y conviven de una forma mágica. Entonces yo creo que es un lugar, están comentando aquí en el chat, pues que es un trabajo muy inspirador, que es un trabajo muy hermoso, pues habitar el momento, cómo lo capturas. Yo entiendo cómo hacer poética con la fotografía, igual que puede ser una escritura, y sin irte muy lejos, con la gente que tienes cerca, con los objetos que tienes cerca, con lo que tú mismo estás viviendo, que es donde sale la poética, ¿no? Con tus emociones. Y emociones tenemos todos, entonces pues hay material para todos, ¿no? Y son de uno. Y cuanto más te conoces a ti, mejor poética harás. Lo más te conocerás, hablarás de ti. Claro. ¿No? Más aportarás. Yo creo que te diría que el trabajo que presentas es metafísico en el sentido de la unión del permitir la convivencia de todas las preguntas que se pueden hacer con esa parte intelectual, con ese cuestionamiento de la realidad tan radical que haces, que puedan convivir con esa realidad sensible con la que tú generas el proceso fotográfico. Yo creo que es de un gran valor. Y bueno, y te agradezco un montón, te agradecemos un montón que lo hayas venido a compartir. Ya, muchas gracias a ti y a vosotros por verlo. Y yo no sé si hay alguna persona que tenga alguna pregunta para Jorge. Aquí son todo agradecimientos. Pues genial. Pues si os parece bien, hoy creo que es una jornada en la que estamos en un ritmo bonito, aunque vamos un pelín tarde según el horario previsto. Eso quiere decir que os pediremos que si tenéis ganas os quedéis hasta el final, aunque se nos haga pues un poquito más tarde de la previsión que teníamos. Y con esto, pues bueno, contaros que a continuación de Jorge, ahora viene Ana Benavent. Vamos a ver si está por aquí, Ana. Hola. Hola, hola. Hola, Ana. Bueno, es un placer tenerte por aquí. Os cuento, os la presento brevemente y ya os dejo con ella. Ana es fotógrafa especializada en fotografía de autora. Es graduada en Bellas Artes, tiene estudios de especialización en la Escuela de Bellas Artes de Fotografía, también ha trabajado allí. Tiene el posgrado en Pedagogía Visual y Terapéutica de la Imagen de Instituto 8. Y bueno, pues también está coordinando clases y realizando la coordinación del Espai Català Roca, en francés Català Roca. Y bueno, tiene trabajos que han sido ya expuestos en un montón de ciudades y de lugares diferentes que han llegado hasta Manchester. Y hoy nos viene a hablar, vamos a ver si llegamos con una pequeña trayectoria hasta el formato del fanzine, que es un formato con el que ella pues ha ido trabajando desde los diarios, ha ido escribiendo, pegando fotos, imprimiendo, jugando. Ha hecho un trabajo en el que hay mucho de ella en cada paso que ha ido dando hasta que ha llegado a un fanzine, que es un formato que ahora nos viene a contar cómo funciona, qué es lo que facilita y para qué sirve. Así que muchas gracias por venir, Ana, y con ganas de escucharte. Hola, gracias, David. Vale, yo quería hacer un poquito del recorrido de mi trabajo, pero sobre todo, bueno, centrándome un poco más en el proceso. Igual enseño algo de foto, pero bueno, como ha dicho David, yo estoy haciendo fanzines, es una cosa así como que es guay físicamente, así que igual así en digital nos enseñaré un poquito, pero no tanto. Entonces, bueno, hemos llamado con David esta presentación presente, perfecto, simple, y ahora estaba pensando también que además es en primera persona el singular, como, bueno, va a ser muy en primera persona desde mi manera de trabajar y sobre todo también pues el paso por el Instituto 8, ¿no? Cómo me ha afectado en eso, en mi proceso con mis proyectos. Entonces, bueno, cuando estudiaba en Grisart,
mi primer proyecto fue de autorretrato. Fue un proyecto, bueno, voy a compartir pantalla porque sí que voy a enseñar algo. A ver. Vale. Sí, bueno, es este. Era un trabajo como muy, muy formal, de autorretrato, eso sí, pero a ver si se abre. Que lo que hacía era recrear fotografías como de los grandes fotógrafos de la historia de la fotografía. Yo estaba, claro, estudiando. Y entonces me puse en esas fotografías como una exploración, ¿no? de mí a través de estas fotografías. Entonces ya hubo aquí como bueno, este fue el primer proyecto que yo tuve, esta inquietud de qué muestro y qué no muestro, ¿no? De querer mostrarme y a la vez como una vergüenza, ¿no? De no me quiero mostrar. Que al final para mí, o sea, habla mucho más de mí en este proyecto la selección de las imágenes que lo que se vea o no de mí o que sea autorretrato, ¿no? Que sea yo la que está en estas imágenes. Entonces, bueno, la cosa es que ya desde el principio para mí la fotografía fue esto, ¿no? Como un espacio donde poder expresarme, donde poder explorarme, donde poder hablar de cosas que de otra manera pues no se me da bien, no puedo, no. Entonces, bueno, luego estuve un par de años trabajando con el tema del género. Bueno, fue como mi descubrimiento, mi primer contacto también con el feminismo. Acabé haciendo como 3 fanzines sobre el tema, que bueno, no lo voy a enseñar ahora. Voy a pasar a otro proyecto. Pero bueno, la cosa es que cuando hice esos 3 fanzines sobre el tema del género, intenté hablar un poco como en general, ¿no? Como generalizar un poco con el tema. Siempre era desde una inquietud propia, ¿no? Yo de buscarme, de cuál era mi papel, de cómo me performaba yo, de cómo vivía pues mi ser mujer o bueno, como todas estas preguntas, pero bueno, a la vez como intenté un poco, bueno, leí mucho sobre el tema y intenté un poco como, bueno, generalizar. Pero bueno, vi que tampoco no es lo mío, no es lo mío. Yo pues hablo en primera persona. Entonces, bueno, pues estuve fuera, estuve por Manchester, en Madrid y tal, y luego pues estuve 5 meses viajando por Asia. Y entonces al volver ahí ya estaba estudiando Bellas Artes y al volver tuve que hacer el trabajo final del grado. Entonces pensé, bueno, voy a coger estas fotografías de este viaje por Asia y bueno, y hago algo con esto, ¿no? Pensé, bueno, estuve investigando sobre el tema del viaje, el arquetipo del viajero, ¿no? Del héroe, ¿no? Que sale de su casa, va a hacer una misión, aprende, crece. Pero luego viendo las fotos, que esto resuena también bastante con Jorge, aunque igual de una manera distinta, me di cuenta que yo no estaba hablando de eso, que ese no era mi viaje. Me fijé en mis fotos y me di cuenta de que yo estaba buscando otra cosa, de que estaba buscando como una cosa íntima, cotidiana, que el tema ahí que me resonaba más era como la búsqueda del hogar fuera de casa, ¿no? De una sensación así de hogar. Entonces, bueno, pues tuve que cambiar un poco el proyecto. Al final las fotos son las mismas, pero no estaba hablando de lo que yo pensé que quería hablar, sino de otra cosa. Yo cuando tomaba las fotos no pensaba en nada, tiraba de esta manera también así un poco más desde el impulso, ¿no? Pues hacía fotos de lo que me apetecía y ya está. Entonces fue como interesante, ¿no? Ver luego el cuerpo de imágenes y ver, wow, ¿de qué estoy hablando aquí? Este lo tengo. Bueno, aquí están también, en ISO tengo estos que digo que hablo del género, Demplay y no lo veo.
Nice. Y este es el proyecto del viaje. Que bueno, lo paso así un poco por encima, ¿eh? La cosa es que también luego viendo en mis libretas, mis apuntes del viaje, vi que también había escrito como varias definiciones del tema del hogar, ¿no? Como en diferentes idiomas me había llegado esta palabra y a mí me había resonado y las había apuntado en mi libreta. Y bueno, es que no me quiero detener demasiado en las fotografías. La cosa es que, bueno, empiezo aquí un poco. Bueno, este es el edificio donde vivía cuando nací. Esto en el 2000, que se separaron mis padres, entonces estábamos ahí 2 semanas y 2 semanas y aquí me hago la pregunta, ¿no? Tener 2 casas, ¿qué hace? 2 hogares o ninguno? Y ahí empiezo con mi viaje por Asia, como están los fragmentos un poco de mi diario y luego estas definiciones del hogar en distintos idiomas. Al final también, bueno, como las imágenes, ¿no? No estoy queriendo contar una cosa así narrativa, cronológica de mi viaje, es más la sensación. Hablo de la sensación y entonces también a través de estas definiciones del hogar, bueno, como ahí también comparto un poco más, ¿no? Cómo yo vivo el tema. Entonces, voy a dejar de compartir un momento. Llego al Instituto 8. Entonces, bueno, yo llegué ahí un poco asustada porque yo, pues de fotografía participativa, nada, y la terapéutica, yo pensaba como, bueno, ¿esto qué es? Pero ¿qué es? Es lo que yo estaba haciendo. Entonces, para mí fue muy guay como poder nombrarlo, ¿no? Y trabajar con gente, o sea, que se propusieran dinámicas donde se trabajaba esto y ver la potencia de la imagen, de cómo con las imágenes, bueno, poder conectarnos entre nosotros, cómo poder hablar, cómo poder leerlas, cómo poder hacer, bueno, como cosas como bastante mágicas también. Entonces, bueno, pues yo ahí entré, tenía pues un proyecto que quería trabajar. Yo tenía, o pues lo mismo, ¿no? Un cuerpo de imágenes también pues de una relación que había tenido pues el año anterior, supongo. Una relación así que llamaríamos tóxica o difícil o lo que sea. Y yo quería trabajar esto. Yo tenía estas imágenes, también tenía esta cosa, ¿no? De, ay, quiero trabajarlo, pero me da cosa exponerme demasiado. Bueno, y bueno, y ahí fue avanzando el posgrado y yo ahí encallada, que no sabía qué hacer con estas fotos, las empecé a clasificar todas por temas, ¿no? Y entonces David, un día que era mi tutor, me dijo, vale, Ana, aparca estas imágenes, coge imágenes que no sean tuyas, de revistas, lo que sea, y trabaja desde el collage o enganchadas en una libreta, lo que sea. Y entonces, bueno, pues lo hice. Y esto fue como lo mágico, ¿no? Como trabajé con otras imágenes que no eran mías y de repente en esa libreta yo tenía de lo que estaba hablando, pero de una manera como mucho más potente, ¿no? Porque estaba hablando del contacto, de cómo yo vivo el contacto, sin tener que usar esas fotografías que ni siquiera estaban como, yo estaba tan conectada como en ese momento, porque ya había pasado un tiempo, pero sí que era un tema que a mí me estaba moviendo en ese momento. Entonces fue como muy revelador, mucho, como ver esta libreta, también como el desapego, ¿no? Igual de poder abandonar esas imágenes que no eran mías y ver que con otras imágenes podía hablar de una manera súper directa de mí, al final. Total, que eso, bueno, no sé si se va a ver muy bien, pero acabó saliendo esto es una caja que pone aquí contacto. Yo además también tenía como la intención de hacer un fotolibro, porque yo hacía fotolibros y fanzines todo el rato, aunque no le llaman así lo de fanzines, pero no, me salió esto, también fue como una cosa bastante mágica, como unas imágenes por delante, por detrás, algunas que se despliegan. Entonces, bueno, tú sacas de la caja estas imágenes y las puedes pues, sacar, nunca las puedes ver todas a la vez porque como están de los dos lados,
Son imágenes, algunas son mías de lo que estaba haciendo en ese momento, otras no, otras son fotos a fotogramas de películas, otras son fotos de fotos, otras son, bueno, lo que me estaba resonando en ese momento, y fue muy potente. Y esto también es lo que al final me he llevado, ¿no? Como me lo he llevado a mi trabajo, a mis proyectos, que ahora viene lo de los fanzines, y a mi manera de trabajar como profe en el Català Roca. Bueno, primero el tema de los fanzines, para mí ha sido como un alivio poder decir, mira, no, lo del fotolibro no es tanto lo mío, no quiere decir que nunca vaya a hacer uno o que no me interese, me parece muy guay, pero digamos que en el fotolibro hay mucha más cabeza, ¿no? Pensar una edición, un orden, de qué manera coloco las fotos, un texto, un contenido, un concepto así como bien fundamentado. Hay libros y libros, claro, fotolibros. Pero bueno, a mí me añade como este peso. En cambio, un fanzine a mí me permite como poder poner un material como también desde algo como más visceral, ¿no? Desde más el impulso. Este se llama, y ahora que, bueno, lo voy a enseñar un poquito porque creo que cuenta muy bien esto, porque es este, ¿y ahora qué? Creo que lo tenía abierto por aquí. Sí. Es solo eso, es ¿y ahora qué? O sea, es esta sensación y yo pues le pongo unas imágenes, un poco como a la manera de Jorge, ¿no? Como reviso en mi archivo pero igual del último mes o 2 meses, como de un presente casi. Y ya. Y entonces lo que es esa sensación en un momento que estoy pues como esté, selecciono estas imágenes en nada, en 1 hora a lo mejor, y las ordeno y las meto y esto pues lo llevo a imprimir y he hecho un fanzine. He podido sacar algo que a mí me resuena y que me apetece compartir también, ¿no? Y que no siento igual que me exponga tanto, que sí, que sí, me expongo, pero digamos que también me permite cuidarme un poco. Este era un tema también durante el posgrado que bueno, que fuimos trabajando. Es esto, no es más la sensación. Ahora además, pues bueno, me he juntado con otros 2 chicos que también hacen fanzines y estamos con esto a tope. Hemos hecho como un grupito, bueno, cangrapas. Y espera. Y luego también, pues a nivel pues de las clases, digamos que me he atrevido más también bueno, a enseñar eso desde lo que a mí me mueve, ¿no? Por ejemplo, ahora he dado un curso de retrato en el Català Roca y como centrarme un poco más, bueno, siempre a mí la parte técnica nunca me ha interesado demasiado, siempre he sido más como del lenguaje, pero eso, ¿no? Como a crear más como un espacio de reflexión, en este caso pues era retrato, pues sobre el retrato, ¿no? Sobre qué me interesa de la otra, a preguntarnos qué me interesa de la otra persona, qué estoy queriendo decir de mí como retrato y autorretrato, como generar así como unas dinámicas más desde la experiencia, ¿no? Que esto era una cosa también que me encantaba que me encantó del posgrado, ¿no? Que era muy desde la experiencia y desde ahí como pues, también a cada una lo vive como lo vive, pero llega de una manera como súper directa y con la imagen, bueno, es como muy, muy potente. Bueno, creo que más o menos será esto lo que quería contar, no sé, igual me he olvidado algo. Bueno, si hay alguna pregunta.
No sé, David. Muchísimas gracias, Ana. Yo creo que todo el mundo ahora está todavía haciendo el chup chup con todo lo que acabas de mostrar, con todo lo que acabas de enseñar. Bueno, a mí me encanta la curiosidad y la sensibilidad que se dan cita en tus trabajos. En esa intimidad, extimidad tan bien llevada, tan natural y con, mira, aquí te dicen, y con esta honestidad que es como uno de esos santos griales que todo el mundo de alguna forma inconscientemente busca, ¿no? El quiero ser un poco honesto, quiero tirar por ahí y que la imagen, que la fotografía te ayude a dar ese espacio y otras personas a verlo y a entenderlo y a conectar contigo desde allí es maravilloso, es maravilloso. Aparte de tu trabajo fotográfico, que creo que ha evolucionado y ha crecido y tiene un nivel de excelencia digno de mención, el propio proceso que tú vives y que tú cuentas tiene un valor tremendo. Así que muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Ana? María Ángeles dice que ya va a empezar a hacer fanzines. Las ganas. ¡Qué bien! Me encanta, gracias María Ángeles. También creo que ha sido muy bonito que hayas explicado el fanzine como un lugar de libertad, saliendo de los estereotipos, que incluso el fotolibro que nació como un lugar para reinventar la forma de narrar las cosas, como un lugar experimental de creación, de artista, de repente se ha empezado a normalizar y tú dices, no, al fanzine tú, que quiero la libertad esa. Y yo creo que eso es muy bonito también. Y bueno, como solo puedes leer los mensajes que te van llegando por aquí, que son muy bonitos. Y si te parece bien, y a todos los demás también, vamos casi media horita un poquito, hemos acumulado media horita extra. Y ahora nos viene una parte de trabajo en la que nos vamos a ir a los visionados. Así que si no veo ninguna pregunta más por acá. Bueno, mira, una que tenemos aquí rápida que es ¿cómo fue tu primer contacto con el fanzine? Dicho con este nombre, yo creo que ya aquí cuando volví, pero es que yo hacía fanzines desde antes. Tengo aquí uno, estuve un año en Madrid estudiando y me hice yo, bueno, como un resumen de mi año, lo puse en fotos, pero lo hice, no sé, como para mí, como un diario. Yo empecé con mis libretas, pues escribiendo pues mis diarios y luego pues pegando fotos y luego pues imprimiéndolo y no he parado, no he parado. Así con este nombre ya fue pues aquí cuando volví, pues hace pocos años. No sé, yo de hecho ni siquiera sabía que existía, que era un algo. Lo que pasa es que el fanzine está mucho más vinculado igual al mundo de, bueno, como una cosa como más activista, underground, y más desde la palabra y la ilustración, el cómic, pero de fotografía igual no hay demasiado. Yo sé que en Argentina hay como más movimiento de porque mi compañera de piso argentina me ha hablado mucho de esto. Igual también como de hablar con ella, ¿no? Como se me ha ido quedando más una cosa del fanzine, y ahora es como le puede poner nombre, a fanzines. Sí. En América hay una tradición de fanzine mucho más potente que acá, en toda América. En Colombia, en otros países también hay trabajos muy, muy potentes. Bueno, pues mil gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias a todas por habernos acompañado en estas jornadas. El tiempo de estas jornadas estaba apretado. Hoy nos hemos pasado un poquito extra. Nos podríamos quedar una hora más aquí, lo sé, o dos, ¿verdad? Eso quiere decir que tendremos que hacer otras jornadas, otras siguientes jornadas más adelante. Y bueno, bueno, gracias a todas por acompañarnos, por vuestro interés, por darnos soporte y al equipo de ponentes, de las profesoras y de alumnado de Instituto 8, mil gracias por vuestra energía, porque habéis compartido creatividad y sobre todo
porque estamos hablando de imagen, pero todas las personas que estáis aquí habéis hablado de un gran compromiso con las personas, que creo que es lo que nos mueve a todos los que estamos aquí. Y por eso mismo yo os tengo que dar pues mi más sincera gratitud a todas. Hoy se ha hablado y ayer se habló de saludable, de nutritivo, de laboratorios, de juego, de conciencia, de nuevas oportunidades, de presente, de encuentro con personas y culturas diferentes, de procesos de vivenciar y de acompañar y de espacios para los encuentros, crecimientos y aprendizajes. Pues qué bonito que tantas personas tengamos y compartamos intereses en esta dirección. Yo creo que eso es un gran valor que nosotros desde aquí, desde Instituto 8, pues apoyamos y creemos mucho en esta dirección. Yo sé que muchas más personas están remando también en esta misma dirección y yo creo que es muy bonito, que no es que sea un camino fácil, sino que es un camino que vale la pena. Entonces, por todo eso, muchísimas gracias a todas y a todos y vamos a seguir en contacto. No sé si queréis cerrar a alguien con una palabrita, que podamos compartir algunas palabras, algunas resonancias, pero así muy brevecitas, una detrás de otra y nos vamos a casa. Yo digo inspiración. Resiliencia. Humanidad. Reflexión. Emoción. Empatía. Compartir. Intimidad. Vivir. Gratitud. Comunicación. Esperanza. Inspiración. Descubrir. Sororidad. Pues muchísimas gracias y pues hasta muy prontito. Muchas gracias. Chao, gracias a todo el mundo. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Chao. Gracias a todos.